Dime, Nadita, tu padrino Transporte Reyes es el que más te apoya, me dices. Sí, como digo, nunca pensé recibir demasiado apoyo. Prácticamente me hacen sentir parte de su familia. Eh, de verdad, me siento agradecida por más que todo porque, como dice, hay muchas personas, muchos artistas que reciben apoyo, pero yo nunca pensé, Claro. nunca pensé recibirlo, nunca pensé tener ese apoyo incondicional para él. Qué bueno. Bueno, les voy a invitar para el domingo 16 de noviembre en el local Huancarama, Avenida Pirámide del Sol, 950 Zárate. Estarán con grandes orquestas, con la orquesta Hermano Fabián, de Rolindo Fabián, la orquesta Nueva Juventud del Perú, del señor Lucho Aquino, entre otras artistas como es Berta Victoria, Mau Cuyubamba, Kaya Enríquez, Natalie Chávez, Betty Solís, Egui Lizárraga y Gaby del Perú. Están cordialmente invitados y gracias por todo el apoyo incondicional que me brindan a todo mi público. Qué bueno. Hecha la invitación, estaremos ya también nos comprometemos y el 16 de noviembre está contigo, Nadita, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, también pues, quiero agradecer a Producciones Creagen de Genaro Huaraca, gracias por la oportunidad y bendiciones a cada uno de ustedes. Bueno, la idea es hacer una ida de los nuevos valores, pues no, así como tú y muchos, ¿no? Esa es una ventana más para que ustedes se explayen. ¿Cómo te ves acá 5 o 6 años? Me veo una persona estudiando profesionalmente, me gustaría estudiar la carrera de enfermería, no me gustaría concentrarme en eso nomás para poder seguir adelante. Mi meta es llegar a ser una enfermera realmente, porque me gusta la medicina, me gusta cada uno lo que tiene la medicina. Claro, tu vocación a la medicina, enfermera, ¿sí? Sí. ¿Te gusta esa profesión? Sí, como se llama, también me gustaría tener a 5 años ya una cantante, ya como se dice, Claro. profesionalmente. Así es. Ser una persona que tenga muchos valores y que todo, o sea. Claro, yo creo que sí, porque canta lindo Nadita. Gracias. Hay calidad. Dime, Nadita, ¿qué le puedes decir a tus amigos del Face que te van a ver? No, también hay personas que realmente también, como se dice, por el Facebook me apoyan. Gracias más que nada por todos esos mensajes, por todos esos incentivos para poder seguir adelante, ¿no? Claro. Dime, Nadita, ¿en tu familia, aparte de ti, algún motivo de la música? No, No, solo tú. solo. Qué bien. Y dime, ¿escenario te has cruzado con sus artistas? Sí, ¿Con quién te has cruzado en un escenario? con Susan del Perú, con Mau Cuyubamba. Una vez más, Nadita, invita a tu aniversario. Bueno, quiero invitar a todas las personas este domingo 16 de noviembre en el local Huancarama. Van a estar grandes orquestas, grandes artistas y esperamos contar la presencia de cada uno de ustedes. Qué bueno. Nadita, un pedido muy especial, ¿no? Quisiera que cantaras un pedacito de ese tema que me gusta en la orquesta, ¿podría ser? Claro. A ver. Vamos a cantar ese lindo tema con mucho cariño para el señor Genaro Huaraca. La orquesta que me va a acompañar y cuando me muera ella está contratada, cancelada y bien pagada. No te preocupes, mi amor, si a mi tumba no vienes a verme, ¿y para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente, diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente. Qué bueno. Dime, una vez más, Nadita, queremos tu número de contratos. Bueno, para el número de contratos al 98 5 60 8345, al 96 17 59 915 y a los teléfonos como es a 56 74 15 5. Bueno, eso es para que te llamen y te contraten, ¿sí? Sí. Qué bueno. Dime, Nadita, ¿tienes manager? Sí. Y no, directamente tú no contestas a tu manager, número. Sí, realmente no, solamente a veces contesto
por la del Facebook, pero más contenta como Claro, bueno, entonces los contratos, sales de Lima, ¿no? Dime, Nadita, ¿cómo es Nadita en la casa? Juguetona, sí, ¿no? alegre, soy una persona muy, soy una persona muy alegre, me gusta hacer reír a la gente, me encanta ayudar a las demás cosas, juguetona más que nada. Qué bueno. ¿Y qué dicen tus amigos del colegio? ¿Cuándo te ven cantar? ¿Qué dicen? Más que nada se sorprende porque no, prácticamente soy la única prácticamente claro. En el salón que yo canto y realmente prácticamente me dicen que siga adelante, que eso ahí siempre me va a servir para algo y que nada, que prácticamente me incentivan un poco más para seguir adelante. Qué bueno. ¿Cantabas cumbias antes? Sí, cantaba cumbias, cantaba con una prima. Sí, que en cada compromiso que íbamos, siempre me gustaba ir con mi prima. A los cumpleaños de mis tíos, me acuerdo perfectamente que íbamos a cantar cumbias de Marisol, más de Marisol porque eso es lo que más nos gustaba y cantábamos. Pero optaste más por la música del folclore. Sí, ahí un poco más ya, como dice, cuando mis padres salieron como si se fiesta así de folclore, claro. Yo iba normal y poco a poco, como dice, me incentivó, me gustó hablar. Qué bueno. Dime, Nadita, en esta producción que tienes, la última que vas a recibir, ¿de cuántos temas son? Son 14 temas. 14 temas, ¿no? Tuve la oportunidad de llegar hasta la selva, llegamos a la selva, también llegamos a Talhuis, al pueblo de mi padrino Raúl, llegamos a muchos sitios, a Satipo, San Martín de Pangoa, muchos sitios. Así te la tomas en varios sitios. En varios sitios, prácticamente lugares muy bonitos. Perfecto. ¿Y para cuándo sale ese video? Para el día de Meneo Sal. Ah, qué bien. O sea, una presentación que vas a presentar. Una presentación de mi tercera banda musical. Qué bueno. Bueno, ahí estaremos, pues, ¿no? Dime, ¿tienes contacto de esos días, de presentación de estos días? Sí, claro, hoy día estoy en un bautizo de mi padrino Vicente Flores y hoy día también hay 50 años de mi padrino Mario Trujillo. ¿Hay trabajo por lo que veo? Sí, bien, gracias por todo el apoyo. No te preocupes, eso, Nadita. Bueno, pues Nadita, nos gusta llegar a tu casa, pues, ¿no? Y hacerte la entrevista, ¿no? Esperemos pues, una segunda oportunidad para la entrevista. Oye, muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos por apoyarme y más que nada por incentivarme a seguir cultivando el arte. Y no se olviden el domingo 16 de noviembre en el local Huancarama con grandes orquestas y artistas. También pues quiero agradecer a mis padrinos, a mi padrino Raúl Reyes, a mi padrino José Fabián y a mi madrina Karim, a mi madrina Nashla, a mi padrino Percy, a mi padrino Richard y muchas gracias por todo. Qué bueno, gracias a ti, Nadita. Pues Nadita, un gusto pues estar contigo, ¿eh? Nos vemos. Gracias.